La estrategia del día es traída para ti por BloombergLinea.com. Muy buenos días. Marco Rubio pide un cambio drástico en Cuba. En la última entrevista de Voces de la Banca, BBVA nos explica la mejora en la perspectiva para México. BlackRock, mejor posicionada ante la crisis en Irán. Uber desembolsa $500 millones en Argentina. ¿Para qué? Unilever sopesa una decisión a la cual yo le tengo una pregunta. ¿Con o sin mayonesa? Y a quienes andan con el pendiente, lo que sabemos sobre Irán, la FIFA y los partidos en México. Nos escuchamos desde Cancún. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Teniendo a Cuba como la más reciente tendencia en la cabeza del presidente Donald Trump, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo desde la Casa Blanca y frente a su jefe que la isla necesita ser liderada por personas nuevas y dejó entrever que las medidas económicas recién anunciadas por el gobierno de Miguel Díaz-Canel no son suficientes para revertir la crisis de los últimos años. Rubio, de padres cubanos, es quien Trump asignó para negociar con el gobierno cubano. Este martes, Cuba comenzó a salir de otro apagón nacional, seguramente se enteraron en los últimos días. A la par, el gobierno dijo que estaba abriendo su economía a la diáspora cubana. Esta es una demanda de larga data por parte de la comunidad de exiliados de Miami. Según las nuevas medidas anunciadas a última hora del lunes de esta semana, los cubanos que viven en el extranjero podrán por primera vez invertir y adquirir participaciones en empresas privadas de la isla. Así lo declaró el ministro de Comercio Exterior e Inversiones Óscar Pérez Oliva Fraga. La nueva ley también permitiría a los exiliados establecer bancos de inversión y otras instituciones financieras no bancarias. Pérez Oliva Fraga afirmó que la prioridad del gobierno es atraer inversiones al sector agrícola cubano. Pero no está claro cuánta inversión nueva podría llegar al país donde el Estado es el principal actor económico. Mucho dependerá también de la normativa detallada que sustente este nuevo plan. Tampoco está claro si esto va a ayudar a apaciguar a Washington. De hecho, Marco Rubio ya se pronunció al respecto y dijo que esto no tendría un impacto importante económicamente hablando. Fue entonces que dijo que Cuba tiene un sistema político y gubernamental que no pueden arreglar, que la economía no funciona, así que tienen que cambiar de manera drástica y que tienen que tomar decisiones importantes sobre el comercio, más ahora que ya no reciben subsidios. Dijo que si la economía cubana sobrevivió desde 1959 fue gracias a las subvenciones de dos aliadas, la extinta Unión Soviética y Venezuela. Recordemos que Estados Unidos prohibió a Venezuela seguir enviando petróleo a Cuba tras la caída de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero y además amenazó con aranceles a otros países que consideraran hacerlo, razón por la cual México también detuvo los envíos, aunque después la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el país seguiría enviando a Cuba ayuda humanitaria. Y bueno, en medio de todo esto entra aquella publicación del fin de semana que vimos del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien desde su retiro organizó una colecta de fondos en apoyo al pueblo cubano, que nadie entendió muy bien políticamente hablando. Sheinbaum, sin embargo, secundó a AMLO. Sabemos que la economía cubana, con 10 millones de habitantes, no está desde hace mucho tiempo en el mejor momento, en absoluto. Aunado además a las sanciones de Estados Unidos que han persistido, ahora con un presidente Trump advirtiendo que pronto tendrá el honor de tomar Cuba. Hace unos días dijo que podría liberarla, tomarla, que puede hacer lo que quiera. Funcionarios estadounidenses son los que han estado conversando, principalmente con Raúl Guillermo Rodríguez Castro. Anoten muy bien ese nombre. Él es nieto de Raúl Castro, expresidente de Cuba también, y hermano del fallecido líder Fidel Castro. Óscar Pérez Oliva Fraga, sobrino de Castro y también viceprimer ministro, se perfila como otra de las figuras clave dentro del liderazgo cubano. Voces de la Bancaria. Desde BBVA México hay varios planes en puerta y parece que el más importante para el Banco Español a ejecutar en este país tiene que ver con las pequeñas y medianas empresas. Curiosamente, la misma consigna que le ha hecho la presidenta Claudia Sheinbaum a los hombres y mujeres a cargo de un banco en México.
Desde la Torre BBVA, una de las más altas de Paseo de la Reforma en Ciudad de México, pude conversar al respecto con su director general, Eduardo Osuna. Una conversación muy solicitada por todos ustedes, escuchas de La Estrategia del Día, porque había que cerrar con broche de oro esta serie de entrevistas de Voces de la Banca con el líder del banco más importante en el país actualmente. Esta conversación la tuve hace una semana, el miércoles 11 de marzo, con la idea de poder compartirla con todos ustedes en este día, que ya nos estamos instalando en Cancún, Quintana Roo, en pleno Caribe mexicano, donde a partir de hoy inician las actividades de la Convención Bancaria, la reunión anual más importante del sector financiero mexicano, que nos obliga a prestar atención por el tipo de personalidades que se encierran en un solo lugar por 3 días completitos. Manjar informativo para nosotros, los periodistas y comunicadores presentes. Ya les estaremos trayendo los pormenores. Y en lo que nos acomodamos, lastimosamente no en el camastro, pero sí en nuestra cabina, les comparto parte de esta entrevista con el director de BBVA México, en la que platicamos sobre el reciente cambio del banco en torno a sus perspectivas económicas. Ya andan más optimistas, ¿pero por qué? Hace 4 meses tú decías que veías un panorama complicado para este 2026. Sin embargo, el banco acaba de mejorar sus pronósticos para este año de 1.2 a 1.8%. ¿Sigues pensando que será un año complicado? Bueno, complicado en el sentido que hay muchos temas que no se han resuelto, que hay incertidumbre en la renovación del Tratado de Comercio, todo esto que estamos viendo en la geopolítica de enero para acá, todo eso genera incertidumbre que tiene un impacto en la confianza de los inversionistas y por tanto pues no vemos o puede haber retrasos en la inversión. Ahora, dicho eso, acabamos de incrementar a 1.8 la proyección del 2026, pero sobre todo por lo que estamos viendo en la práctica. Tuvimos un muy buen cierre del 2025, es decir, la economía, el consumo estuvo muy bien en noviembre, diciembre, viene el arranque del año y luego con todos estos proyectos que anuncia el gobierno federal, que hemos estado muy de la mano platicando de algunos temas con ellos y platicando sobre todo con los posibles inversionistas, tanto de energía, constructores de carreteras y demás, para poder cuadrar y ver su apetito. Y entonces en función de eso es como estamos incrementando el pronóstico. Y no solamente eso, pensamos que puede ser un 1.8 con un sesgo a la alza, ¿no? Hay muchas cosas que siguen siendo pues no tan claras de lo que viene, pero también digamos que tenemos más certidumbre que la que teníamos hace un año, sin que se hayan resuelto los temas. Sabemos dónde estamos parados, empezando por el tema del TEMEC. Yo creo que hay cosas bien interesantes que están ocurriendo que permiten pensar que estamos ya en una ruta de resolver la renegociación, que no será fácil, pero que terminaremos con un resultado positivo. Y hay datos concretos por los que estamos optimistas, ¿no? Primero, el optimismo no se refleja en el 1.8, el 1.8 refleja los modelos macroeconómicos, pero hay cosas interesantes. Primero, se confirmó durante los últimos 12 meses que México tiene una ventaja relativa arancelaria, pero no solamente eso. El 81% de nuestras exportaciones están siendo dentro del Tratado de Comercio. Antes, el volumen se daba, pero un porcentaje mucho menor no iba por el Tratado de Comercio, o sea, por las reglas de origen, porque pagabas 2.5 de arancel. Hoy que hay aranceles diferenciados, todo el mundo está documentando que sí cumple reglas de origen, que sí cumple tratado, y por eso el dato 81% que es muy positivo. Dato positivo, oye, se cayó la inversión el año pasado, casi el 8%, pero la inversión extranjera creció 10%. El volumen de parques industriales que se construyeron en el 2025 trae el mismo ritmo de crecimiento que traía antes del 2025 y el nivel de ocupación de los parques está en niveles pues, prácticamente estables, arriba del 95% de ocupación. Entonces, esos son datos positivos y ahora el reto es incrementar la confianza del inversionista mexicano, de las empresas mexicanas, que es lo que realmente se cayó el año pasado, para que verdaderamente podamos llegar a niveles de inversión que nos permitan crecer mucho más de manera sostenida. Desde el banco, ustedes han hablado de la necesidad de las reglas claras. Bueno, no solo ustedes, también muchísimas empresas para impulsar precisamente la inversión que requiere el país. Y después de estos últimos proyectos presentados en febrero por el gobierno y la reunión que tuvieron incluso con la presidenta Sheinbaum, ¿ven mayor claridad o incluso ustedes ya están participando en el financiamiento de algún contrato mixto? A ver, yo diría que lo hablamos de que quieren reglas claras porque las inversiones que están haciendo cualquier jugador en casi cualquier industria
es más allá de este sexenio. O sea, si tú hablas de una carretera, pues al menos 30 años. Si hablas de una planta de energía, pues entre 30 y 50. Entonces, son reglas que tienen que ser claras y que tienen que ser las mismas todo el tiempo, porque no solamente la inversión de esa empresa, o sea, la empresa que va a construir cualquiera de estos proyectos de infraestructura, sino además todos los inversionistas financieros que entran en estos proyectos. La banca es uno, las Afores son otras, fondos internacionales. Entonces, las reglas son claras porque te permite saber dónde vas a jugar, cuáles son las condiciones y por tanto te permite esperar ciertos niveles de rentabilidad y el riesgo que ocurre. Yo creo que la gran ventaja que estamos viendo, además del enorme diálogo que hemos tenido con esta administración, diría desde que arrancó, un altísimo nivel de diálogo para ver qué hacemos juntos y sobre todo porque los objetivos son comunes, que el país crezca más, que tenga más inversión. Yo creo que los últimos mensajes de la presidenta van en la ruta completamente correcta. Y como decía, hemos estado hablando con muchos de los posibles jugadores en estos proyectos y conjuntamente hemos ido trabajando qué cosas habría que afinar para que verdaderamente seamos capaces de que lleguemos a buen puerto en cada uno de los proyectos que están ahí. O sea, todo nos interesa que México tenga unos niveles de inversión altos para que tengamos más crecimiento sostenido, que haya menos pobreza, que haya menos desigualdad. Los objetivos son comunes. Entonces, sí hay muchos puntos de contacto que tenemos que trabajar juntos para sumar. Pero siguen evaluando esos proyectos, aún no... Es que, digamos que el problema de los proyectos de infraestructura es que yo anuncio un proyecto, hay que tener después el proyecto ejecutivo, meses, hay que tener las licencias, meses. Para poner el primer peso, pues te puedes echar entre 6 y 18 meses para que tengas todo completamente listo. Entonces, uno de los retos es que esto no sea en serie, es decir, anuncio el proyecto ejecutivo, los permisos, no, hay que hacerlo en paralelo. Para lo que es muy relevante no solamente es el mensaje, sino que empieza a fluir el dinero a los proyectos para que tenga impacto en la economía. Pues es muy temprano como para hablar de eso, pero de todas formas hay prisa. A ver, por es hacerlo. muy temprano desde el punto de vista de lo que implica, pero lo que hemos visto es un nivel de interacción en estos temas de en paralelo, ¿no? O sea, porque nos surge a todos. Los inversionistas pues quieren invertir pronto, el gobierno quiere que llegue pronto la inversión y nosotros también. Entonces, están los intereses muy alineados, ¿no? Y cuando empieza a haber alguna fricción o algo que hay que corregir, estamos corrigiendo rápido. Esta es parte de la conversación y el resto, con los otros detalles que vale la pena también escuchar, van a poder hacerlo inmediatamente después de este episodio, porque también tiene una respuesta para los CEO de otros bancos digitales de peso, como Revolut, que ya le cantaron de frente al Banco Español en términos de competencia que se les va a acabar la fiesta. También profundizamos en el plan de las pymes y hasta en el nearshoring y los resultados que ha dado la oficina que pusieron en Houston. Me dice que hay mucho interés de empresarios estadounidenses por entender a México. Esto es Voces de la Bancaria y llegamos puntuales a Cancún, cerrando con broche de oro con el líder del banco más importante del país. Inversiones. BlackRock se está colocando como la preferida de los inversionistas para sus estrategias defensivas, ahora que el conflicto de Estados Unidos con Irán reconfigura el comportamiento de los flujos en la industria de la gestión de activos. Como normalmente ocurre en situaciones de extrema incertidumbre, la que se deteriora es la opción por los activos de riesgo y uno se inclina hacia las posiciones de liquidez y la renta fija. Es la tendencia que mira un reporte de Bank of America para este mes de marzo. Además, la preferencia geográfica se desplaza hacia mercados exportadores de energía como Estados Unidos, Canadá, Brasil y Noruega, junto con sectores como energía, defensa y metales. Volviendo a BlackRock, esta gestora de fondos registró en febrero el mayor volumen de entradas de largo plazo de su historia, impulsadas por su negocio en Estados Unidos en fondos mutuos y distribución minorista. El seguimiento de marzo muestra una divergencia entre clases de activos que refuerzan su posición defensiva. Los datos apuntan a entradas en renta fija por $6,000 millones y en fondos monetarios por $11,000 millones, mientras que la renta variable registra salidas por $11,000 millones en línea con el cambio de la apetito por el riesgo. América Latina. El gigante de la gig economy prepara todo un plan para relanzar su negocio de delivery en Argentina. Poniéndole nombre, pues claramente hablamos de Uber. Uber está anunciando una inversión de $500 millones para los próximos 3 años con el objetivo de relanzar Uber Eats en ese país.
Pero ese dinerín también va a alcanzar para expandir su negocio de transporte, todo con la intención de que Argentina se mantenga como uno de sus mercados de mayor crecimiento a nivel global. En este país, la compañía tiene 10 años y opera en todas las provincias, según lo que podemos interpretar de Eli Frías, que es el gerente general de Uber para Argentina, pero también para Paraguay y Uruguay. Esta estrategia de relanzamiento va para más países, pero Argentina fue el primero en todo el mundo en donde están haciendo esto. Y esto pues le añade más confeti a los esfuerzos del equipo del presidente Javier Milei por comunicar una nueva era económica para la Argentina. No les vino nada mal. En otras noticias. Unilever, fabricante de decenas de productos de limpieza, higiene y alimentos como la mayonesa Hellmann's, está en las primeras fases de considerar una separación de sus activos, precisamente de alimentos. Todo esto mientras busca formas de acomodar mejor su cartera. Esto lo reporta Bloomberg News, según personas con conocimiento del asunto. Esta empresa de consumo anglo-holandesa se está asesorando mientras estudia estas opciones y dentro está esa posible separación de la mayor parte o la totalidad del negocio de alimentos. Aún están en las fases preliminares de sopesar las posibilidades, como esta, de escindir el negocio en su totalidad o, como les decía, mantener algunas marcas, mientras separa el resto, aunque puede que no persiga ningún acuerdo antes de 2027. En lo que esperamos a su sí o si no, podemos ir pensando en cuánto puede valer este negocio de alimentos para Unilever y cómo podría la empresa ganar con esto. Pero la gran pregunta aquí es que si llevan a cabo esta separación, ¿sería con o sin mayonesa? Yo digo que en dado caso sí se quedarían con sus marcas estrella en este segmento, que precisamente es la mayonesa Hellmann's, pero también Knorr, porque hoy le representan a Unilever el 60% de las ventas. El último sorbo. Para quienes tienen la duda, así están las cosas. La selección de Irán está negociando con la FIFA la posibilidad de jugar sus partidos del Mundial 2026 en México y no en Los Ángeles y en Seattle, allá en Estados Unidos, luego de que el presidente Trump le hiciera la sugerencia al equipo de fútbol no asistir, en pocas palabras, por no garantizarles su seguridad. La FIFA no se ha pronunciado hasta el momento, sin embargo, el que comunicó lo anterior fue el presidente de la Federación Iraní de Fútbol. Fue puntual al decir que cuando Trump declara que no puede garantizar la seguridad de la selección nacional iraní, que definitivamente no viajarán a Estados Unidos, que estaban negociando con la FIFA para que los partidos de Irán en la Copa Mundial se celebren en México, así lo dijo. Las declaraciones fueron difundidas en la cuenta oficial de X de la Embajada de Irán en México. Sobre lo que dijo Trump, esto fue la semana pasada. Dijo que Irán era bienvenida en Estados Unidos, pero dejando entrever los riesgos que esto implicaría. Son declaraciones un tanto delicadas, sabiendo que lo que siempre ha quedado al margen de cualquier conflicto o guerra es el deporte, que suele unir, incluso distraer en tiempos tan adversos. ¿Cuántos ejemplos de ello tenemos a lo largo de la historia? En esta ocasión, la Copa del Mundo parece no estar siendo esa ruta de escape y no queda exenta de la última ola de ira de Trump. Por parte de México, la representante del gobierno ante la FIFA, Gabriela Cuevas, dijo el jueves 12 de marzo que el país no había recibido solicitudes para alojar estos partidos, pero se desconoce si la situación ha cambiado en estos últimos días. Desde Cancún, lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en La Estrategia del Día. Estamos en Spotify, pero también en Apple y Amazon. Recuerden que pueden ver la transmisión diaria en video por YouTube y por ex Twitter, @laestrategiamx. En el resto de la semana me estará acompañando parte del equipo de México de Bloomberg Línea y quizá hasta también parte del equipo de Bloomberg News. En Instagram sigan a La Estrategia del Día y a mí me encuentran como Jimena Business. Ya les traeremos más voces de la banca en medio de esta convención bancaria. ¡Feliz día! Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.